No soy un gran experto en el tema, pero sí sé que muchas de las vivencias que yo he tenido les pueden servir y muchas del aprendizaje que he tenido emprendiendo, fracasando, emprendiendo y teniendo éxito y viendo a otros emprender, fracasar y tener éxito. ¿Cuántos aquí le tienen miedo al fracaso? Levanten la mano. Eso es algo que el ser humano necesita perder. Y escuche, no siempre el fracaso viene por no oír la voz de Dios. El primer gran emprendimiento de mi vida fracasó. ¿Y sabe por qué fracasó? Porque el Señor me lo hizo fracasar. ¿Y sabe quién me metió en ese negocio? El Señor. Entonces, necesita, y vamos a ir aprendiendo esto, perder el miedo al fracaso, porque el fracaso siempre será aprendizaje. Lo que usted debe tener miedo es fracasar por no haber oído la voz de Dios, porque eso en verdad es fracaso. Pero que las cosas no salgan como yo esperaba. Emprender y no ver los resultados inmediatos no siempre es fracaso. Emprender un negocio que no fue rentable, aprender las lecciones de eso. Y déjeme decirle una cosa, todo hombre exitoso en el área de los negocios, en el mundo, cuenta más fracasos que éxitos, creo yo. Solo que nosotros los conocemos por sus éxitos. Pero su familia sabe uno por uno los fracasos. Y cada vez que usted fracasa, está más cerca del éxito. ¿Sabe por qué? Porque ya sabe qué no se debe hacer. Lo que usted debe hacer es minimizar los riesgos del fracaso y fracasar cuando sea el Señor el que lo induzca. ¿Me está entendiendo? No es una herejía lo que estoy diciendo. Porque es distinto fracasar por desobediente, es distinto fracasar por rebelde, es distinto fracasar por necio. Es distinto haber fracasado por no escuchar el consejo. Pero de todas esas experiencias se aprende también. El apóstol Alberto dice una cosa muy cierta y dice así: Dios no desperdicia experiencia. Hasta de los necios, hasta de una metida de pata brutal por rebelde y por desobediente, el Señor la utiliza para enseñarme. Pero yo prefiero aprender siempre no por rebelde. Porque el Señor muchas veces me introducirá en tierra difícil. ¿Sabía usted eso? Leí ahí una porción, yo escuché que el apóstol Toniño citó una porción de Deuteronomio 8. Y vamos a leer los primeros versículos y probablemente en la noche terminemos de leer los siguientes versículos, porque Deuteronomio 8 nos muestra dos facetas del ser humano, ambas direccionadas por Dios, ambas diametralmente opuestas. Y ambas tienen que ver con el corazón del hombre. Son pruebas que el ser humano debe pasar. El ser humano debe pasar la prueba del fracaso, el cristiano. Y debe pasar la prueba de la escasez. Y más adelante deberá pasar la prueba de la abundancia, que es más difícil que la de la escasez. Gracias. Deuteronomio 8:1. Y vamos a leer estos primeros versículos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y presta atención. Siguiente. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
¿Quién metió el Señor al fracaso? ¿Quién metió al pueblo al fracaso? Porque no me va a decir usted que desierto es refrigerio, alegría. Y va a ver lo que decía que vamos a ver en dónde metió el Señor al pueblo. El siguiente. Y te afligió y te hizo ¿qué? Tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. ¿Sabe qué? Muchas veces el fracaso a nosotros nos hace saber que el dinero no es lo más importante. Y el fracaso es un excelente maestro si hay un corazón listo para aprender. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Siguiente. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Sabe que cuando usted ha fracasado, cuando usted emprende y fracasa, cuando las cosas no salen bien, después de haber emprendido, por haber obedecido la voz de Dios, Él siempre me guardará? Yo lo vi en mi vida y le voy a contar un poco la experiencia de este fracaso que yo viví y cómo salí de él y cómo me fortalecí después de él. Y en la etapa en la que estoy ahora, amén, porque pasé en fracaso por causa de, o vamos a decir así, pasé en desierto por causa de este fracaso los últimos 4 a 5 años de mi vida. Y en medio de eso, conocí a mi esposa y me casé, y en medio de eso fui ungido pastor, en la etapa más difícil. Y yo veía la mano de Dios porque Dios me había metido en ese desierto. Pero en el desierto, ¿sabe qué? También hay pan. Y en el desierto también está la mano del Señor. En el desierto no se está solo cuando el Señor me ha metido. Amén. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en el corazón, y escuche bien, y usted debe entregarle al Señor el derecho de hacerlo fracasar si Él lo ve conveniente. Amén. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. La traducción más correcta sería te disciplina, porque el castigo y la disciplina traen una enseñanza. El castigo y la disciplina que no enseñan son simplemente brutalidad. Un padre que golpea a su hijo, pero no lo disciplina y no le enseña y no le da una lección, solo habrá cometido un abuso. El Señor no hace eso con nosotros, y su disciplina, dice la Biblia, es para lo que es provechoso. Va a leer usted acerca de la disciplina del Señor en Hebreos 12, lea completamente todo lo que el Señor habla acerca de la disciplina del Señor, y usted va a aprender a amar la disciplina del Señor. El 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Estamos hablando del tiempo del desierto. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Y eso era lo que venía después del desierto. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Escuchen, vamos a ir cuando terminemos de leer este capítulo, vamos a ir viendo las etapas en las que el Señor mete a sus hijos. Y aquí básicamente está hablando de finanzas. Porque tener hambre significa que estoy en la yesquera más infeliz, ¿no es verdad?
y que hasta las piedras sean como preciosas acá, y yo disfrute de cosas buenas y tenga en todo abundancia, como vamos a leer, habla de finanzas. Y no hay otra forma en nuestro mundo actual de crecer financieramente si no es a través del trabajo y de los negocios. Amén. Pero antes es necesario que sepamos de parte de la palabra del Señor, como hablábamos anoche, ¿qué dice el Señor acerca de los negocios, de las finanzas y cuáles son las claves para la bendición financiera? ¿Sabe usted cuáles son las claves para la bendición financiera según la palabra de Dios? Si no sabe, es probable entonces que no alcance bendición financiera. Sencillamente porque, como veíamos anoche, porque usted romperá principios. Y si usted rompe principios, usted tranca su bendición y su prosperidad, porque la bendición está por vivir bajo principios. Y para vivir bajo principios debo conocerlos, debo estudiarlos, debo buscar el consejo de Dios y debo pedir de Él la fuerza para aplicarlos en todas las áreas de mi vida. Esa es la clave de la bendición. Y le voy a enumerar aquí, vamos a ver en la palabra de Dios hoy, las claves para la bendición financiera según la palabra de Dios. Se lo voy a resumir y usted no va a tener ni siquiera que buscarlo en la Biblia. Pero es trabajo de usted, porque eso no es trabajo de ningún predicador o de quien quiera. Es trabajo de usted pelear por aplicarlos en su vida, porque será probado en esto. Amén. Ok, punto número 1, si usted quiere. ¿Cuál me dice usted que es la clave para la bendición financiera? El primer punto. ¿Cuál cree? Usted sabe, no se anima a decirlo. El diezmo. Ojo, estamos hablando de un primer paso, no estamos hablando del tope. Porque la gente piensa que por diezmar le va a llover dinero y no es así. Usted puede ser un fiel diezmador y puede ser un flojo. No le va a llover, mi hermano. Usted puede ser un fiel diezmador, pero es deshonesto en todos sus negocios y es ladrón de los hombres, solo que decidió no ser ladrón de Dios, porque está haciendo un intercambio. Pero el diezmo es el primer paso y vamos a poner juntos diezmos y ofrendas. El dar para la obra del Señor, el dar para la casa de Dios, para el alimento en la casa, el alimento verdadero. Ese es el primer paso. Y también está normado. El diezmo tiene que tener un principio y es esto. Lo primero, amén. Parecería una tontería esto que le estoy diciendo, pero cuando usted no lo deja de primero, usted va a ver cómo todo se le complica en el mes. ¿Cuántos ya experimentaron esto? Yo he tenido que arrepentirme varias veces. Le voy a decir mi primera experiencia con el diezmo. Yo era recién convertido y descubrí en la palabra acerca del diezmo. Yo no lo escuché en la iglesia, yo lo descubrí en la palabra. Y fui y le pregunté a mi líder y le dije, ¿qué debo hacer? ¿Cómo se da? Y él me explicó. Y era tal mi ignorancia en el asunto que yo lo daba en la célula. Pero lo daba y feliz. Al tercer, cuarto mes, que me entró una plata buena por un proyecto que hice, y me entró una necesidad buena también, y fui probado. Ya el diezmo se había hecho más significativo. Y dije, este mes no. Y no di. Y le dije, Señor, un préstamo. Y después retomamos de que pase esta necesidad.
Estaba un día mirando unos terrenos en la zona del Urubó, en Santa Cruz. Era una pampa hermosa. Y yo parado mirando, y por trabajo me habían llevado ahí porque tenía que diseñar una casa. Y el dueño del terreno me dijo, yo me tengo que ir. Entonces yo me quedé mirando, viendo dónde se ponía el sol, cómo podía, imaginándola la casa, la que tenía que diseñar. Yo soy arquitecto, por si acaso, por ahí no están entendiendo de qué hablo. Y bueno, se terminó de ir él, ya era medio tarde noche, y yo mirando ahí, me subo a la movilidad y doy retro en mi movilidad, mirando hacia adelante, mirando el lote hermoso. Había un solo árbol en esa inmensidad. Fue el árbol que me detuvo, dando retro. Le tiré un golpazo a mi vehículo. Se lo resumo. Tuve que ir al taller. Estuve una semana sin vehículo. ¿Y saben cuánto costó el arreglo de la puerta trasera y del vidrio que quebré y de todo eso? Exactamente, pero exactamente el diezmo que le robé al Señor. Y esa fue mi primera lección con relación a eso. Cuando yo conté esto, alguien me dijo, el Señor te castigó. Y yo dije, no fue el Señor, fue el devorador. Tontamente yo le di permiso para robarme. Y no solo me robó plata, me robó tiempo, me afligió. Esa plata se fue, yo se la hubiera dado al Señor con alegría y se hubiera multiplicado. Esto se me fue de las manos con aflicción, con molestia, con problemas. Y no me dejó nada, ni se multiplicó. Fue la primera lección del diezmo y ahí yo aprendí. Escuche, lo primero que usted debe apartar, lo primero es el diezmo, porque si no lo hace, no le va a alcanzar. Amén. Y si usted no diezma, olvídese de ser bendecido en el área financiera, porque es el primer paso y de ahí partimos. Y si eso no está resuelto en su vida, olvídese, mejor es que se levante y salga por esa puerta, no va a aprovechar nada de lo que aquí hablemos. Ningún consejo que le den a usted va a servir. Amén. Usted conoce los versículos, ¿no es verdad?, del diezmo. Creo que los conoce de memoria. Por si acaso, para que los anoten, no lo vamos a leer. Malaquías 3, 6 al 11. Y ahí el Señor dice que Él reprenderá por nosotros al devorador. Me di cuenta de una cosa. Esta casta de demonios que saquea las finanzas no es vencida con guerra espiritual. Yo no puedo reprender al devorador haciendo guerra espiritual y ayuno. Al devorador lo reprende el Señor, dice la Biblia. ¿Y sabe por qué los reprende el Señor a todos estos devoradores de la finanza? ¿Sabe por qué? Porque es Él el que los envía. ¿Sabía? Abra ahí Joel 2, 24 al 25. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió, fíjense, 4 castas de demonios que saquean la finanza. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Y qué dice? El Señor envía. ¿Sabe por qué? Porque el ser ladrón de Dios me pone en una maldición dada por Dios. ¿Se acuerdan que anoche veíamos causas para no prosperar y son las maldiciones y algunas de ellas puestas por Dios? Bueno, la escasez, la pérdida, el robo, los problemas, las enfermedades que se llevan el dinero, los accidentes, todo eso que se saca el dinero de mi cuenta con aflicción, de manera desagradable, con pecado, con molestia, con dolor.
Eso es porque hay una maldición. Y esa maldición viene por ser ladrón de lo que Dios estableció. ¿Sabe por qué? Siempre le doy un buen consejo aquí práctico. Cuando yo voy a ganar un dinero, yo automáticamente en mi mente ya no pienso en la totalidad del dinero que voy a ganar. Si voy a ganar 1,000, yo no digo voy a ganar 1,000, digo voy a ganar 900. Y me programo con eso. Porque quiero meterme aquí bien claro que el 10% ese no es mío, nunca lo fue. Y si yo digo voy a ganar 1,000, sentiré que le estoy dando al Señor de lo mío. ¿Me entiende? Y es más difícil darle al Señor de lo mío que ir a entregarle. Una vez yo estaba ministrando las ofrendas en la iglesia y el Señor me mostró que haga algo. Y yo saqué un billete de 100 bolivianos y dije ahí, por favor, ¿alguien puede venir aquí y recoger este billete? Vino una persona y yo le dije, entréguelo a la persona que usted quiera. Fue, miró una viejita que estaba allá y se fue obediente y lo entregó. Y yo le pregunté delante de toda la iglesia, ¿fue difícil hacer eso? ¿No? Sí, porque la plata no era tuya. Pero si yo le dijera, venga aquí, saque sus 100 bolivianos y vaya y déselo a esa mujer, es distinto. ¿No es verdad? Si yo simplemente entrego algo que no es mío al que debo darle, no me es difícil. Estoy poniendo las cosas en su lugar. Pero si yo guardo los 1,000 y decido dar el diezmo, es decir, Señor, te doy de mi parte, de mi paga, de mi dinero, es una postura y una actitud totalmente errada y que me puede llevar en el futuro a sentir que me están metiendo la mano al bolsillo. O a sentirme muy generoso por dar el diezmo. Ese es mi deber, no me hace ser generoso, no me hace ser especial. Simplemente me quita la etiqueta de ladrón, nada más. Amén. Entonces partamos de ahí. La generosidad en las ofrendas y la fidelidad en el diezmo son el paso número 1. No vamos a entrar mucho a detalle en eso porque usted ya lo sabe de memoria. Y muchos de ustedes han ministrado incluso acerca de eso aquí mismo y en sus células, ¿no es cierto? Pero estos son consejos prácticos que le doy. Punto 2. Y ojo, nuevamente les digo, el diezmo es el primer paso, no crea que con eso está resuelto. Una vez alguien me dijo, yo conozco un montón de cristianos fieles en sus diezmos, pero que siempre están fritos económicamente. Entonces el diezmo es una mentira. Yo le dije, tendrías que ver bien de cerca la vida de esas personas y te aseguro que hay rotura de principios en otras áreas que por diezmar no se van a solucionar. El segundo punto es este: ser diligente en lo que hago. No conozco flojo rico. Legítimamente, ¿no? Salvo que lo haya heredado. Hay varios flojos que han heredado y nunca hicieron nada en su vida. ¿Y sabe qué dice la Biblia que pasa con ellos? La siguiente generación será pobre. Porque el flojo va a la pobreza, dice la Biblia, y es un principio. Abra ahí Proverbios 10:4 y va a mantenerse en el libro de Proverbios, que vamos a ver unos 4 o 5 versículos acerca de la diligencia. Proverbios 10:4. La mano negligente, cuando usted lea negligente, puede igualarlo a flojo, indolente, sin pasión. Hay gente que no tiene pasión por lo que hace. Será indefectiblemente negligente porque no tiene placer en eso. Si usted no tiene pasión por lo que hace, lo más probable es que usted simplemente trabaje por un salario. Eso lo hará infeliz y eso nunca le dará libertad financiera.
La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, váyase al capítulo 13. El versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes, ¿qué cosa? Será prosperada. Y escuche, aquí ya está hablando de alma, no está hablando de trabajo. Porque yo puedo ser diligente en mi trabajo o puedo ser diligente en mi alma. Pero lo mejor es tener las dos cosas. Porque el hombre que tiene el alma diligente, cualquier oficio que está haciendo, lo termina haciendo apasionadamente bien. Porque tiene un alma diligente. El ser humano necesita engendrar en el alma la diligencia. Escuche, mejor es engendrarla en el alma que engendrarla en el trabajo. Mejor es tener un alma diligente que simplemente ser diligente en una actividad en particular, pero no en el resto de mi vida. Si yo tengo el alma diligente, yo seré diligente en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, y todo prosperará. Si yo soy diligente en el trabajo, en esa actividad solamente prosperaré. Pero el Señor habla de que el alma diligente será ¿qué? Prosperada. Saltemos al siguiente punto para que nos dé el tiempo. Ser, o mejor dicho así, tener el corazón generoso. Examínese por un momento. ¿Usted se considera una persona generosa? Póngase a pensar por un momento. Porque es importante que hagamos ese autoanálisis en nuestra vida para saber si estamos yendo hacia la bendición, hacia la prosperidad, hacia la abundancia, o si vamos a dar vueltas en la escasez en todo. ¿Usted tiene un alma generosa, un corazón generoso? Una de las cualidades de usted es ser generoso o es ser mezquino, estrecho, escaso. ¿Cómo es conocido usted dentro de su casa? Como el egoísta, el tacaño. ¿Cómo es conocido usted ahí entre sus amigos? ¿Cómo es conocido en la célula? La gente pudiera calificarlo a usted de generoso con su tiempo, con sus recursos, con el dinero, con lo que Dios le ha dado, con lo que tiene mucho o poco. Porque escuche, el alma generosa, y vamos a leer, ahí está. Ah, no, ese es otro, ¿no? Proverbios 11:25. ¿Es usted egoísta? ¿Es usted tacaño? ¿Es usted escaso? Que la comida siempre sea hasta ahí, no sobre nada. Cuando compra algo para justo lo medido, lo exacto. Porque ¿sabe qué? Esas cosas tienen que ver con el alma. Ojo, no estoy hablando de un hombre disipador de bienes, esa es otra historia. Estoy hablando de un hombre que sabe disfrutar lo que es bueno y come lo bueno de la tierra y da para los otros. De lo que sea que usted reparta en su vida, será de lo que Dios le abrirá el grifo para que nunca le falte. Amén. ¿Qué sería lo que usted quisiera que nunca falte en su vida? Pues empiece a hacer este ejercicio. Esto es lo que usted va a dar por todos lados. Porque entonces nunca le va a faltar en la vida. Y si lo único que usted da es problemas, ¿ya se puso a pensar?
El alma generosa, ¿qué cosa? Será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Es un principio. El alma necesita ser generosa, dice el Señor a través del apóstol Pablo. Ustedes, le dice Pablo a sus discípulos, no están estrechos en mí, mi corazón se ha ensanchado. Y porque el corazón del apóstol Pablo se había ensanchado, él podía recibir multitudes de discípulos. El alma generosa tiene que ser ensanchada. Y hay una única manera de ensanchar el alma y de hacerse generoso, y esta es la única fórmula: dar. El que retiene no será bendecido. El que da será prosperado. El que sacia, dice la palabra, será saciado. Es una ley que nunca se romperá. Empiece a investigar en su propia vida y empiece a hacer preguntas a la gente a su alrededor. ¿Cómo lo perciben a usted? Porque este seminario o este congreso, no sé cómo llamarlo, no tendría sentido si al salir de acá usted no empieza a tomar pasos decididos en su vida. Esto que se hace aquí no es simplemente para que usted acumule información en las hojas de un cuaderno. Es para que tome acciones decididas a partir de ahí. A veces de arrepentimiento y otras de empezar algo. Otras veces será de dejar de hacer algo. Pero si no, todo congreso o toda reunión es una pérdida de tiempo. Amén. Proverbios 19:17. Siguiendo en el mismo punto. Acerca del alma generosa y de tener un corazón generoso, de ser un dador continuo. A Jehová presta el que da al pobre. Amén. Y el bien que ha hecho, ¿qué hará el Señor? Se lo volverá a pagar. No tenga miedo de dar, mi amado. No tenga miedo de dar jamás. Nunca perderá el que da. Váyase un versículo más allá, unos capítulos más allá, perdón. 28-27, ahí en Proverbios. El que da al pobre no tendrá qué, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas qué. ¿Podrá ser una causa de la escasez de usted el que nunca ayuda teniendo en sus manos el poder de ayudar? El que se hace el que no escuchó ni vio cuando alguien necesitó de usted. ¿No podrá ser esa una de las causas? Que siempre retengo mi mano de dar al necesitado lo que sea que tengo para dar. Si me pueden buscar el versículo que dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay el que retiene más de la cuenta y viene a pobreza. Está en Proverbios también. No lo tengo por aquí. Si lo pueden poner, por favor. Que ese es importante que lo anoten y lo leamos. Es un versículo que yo leo continuamente. Me gusta mucho. Ahí está. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjese qué ecuación más rara. El ser humano piensa que guardando tendrá más que dando. Y es absolutamente al revés. Reteniendo usted vendrá a pobreza. Y dando se le añadirá más. El mundo espiritual es el mundo al revés. Amén. Escuche. Haga un análisis en su vida. Y el Señor dice: nunca le digas a alguien, teniendo para ayudarle, no tengo con qué darte. Nunca hagas eso, dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque habrá desperdiciado una oportunidad de oro de ser bendecido y de bendecir. Y se habrá hecho usted un daño tremendo y ha hecho un daño tremendo a una persona.
Son principios. Y estos principios nos pueden llevar a la bendición, o romper estos principios nos pueden llevar a dar vueltas en un lugar en el que nunca quisiéramos estar. 40 días tenía que permanecer Israel en ese desierto. Con 40 días era suficiente para haber aprendido todas las lecciones. Y el Señor le dijo, 1 año por cada día. El Señor nos llevará en muchas ocasiones de nuestra vida a ciertos desiertos. Son necesarios, son los fracasos. Son para aprender, para corregir, para enderezar, para enmendar, para ensanchar. El Señor dice, te llevé al desierto para la postre hacerte bien. Porque siempre que el Señor lleva al desierto a alguien es para hacerle bien al final, no es para destruirlo. Punto 4. Honrar padre y madre. Estoy hablando aquí de bendiciones financieras. Amén. ¿Y tendrá algo que ver la honra a mis padres? ¿Podrá prosperar una persona que deshonra a sus padres? ¿Podrá prosperar en la vida? Váyase ahí a Efesios 6:2 y solo vamos a leer ese. ¿Es usted generoso con sus padres? ¿Generoso con su tiempo? ¿Generoso con sus recursos? ¿Es usted un descanso para sus padres? Sin importar cómo hubieran sido ellos y quiénes sean y cómo se hayan comportado y si se lo merecen o no se lo merecen. Nosotros vivimos por principios, no por razones humanas, por principios divinos. Y el Señor establece la honra a los padres como un principio divino. No tiene que ver con razones humanas. Porque mi razón pudiera decir, mi padre me abandonó, no merece que yo lo honre. Pero el principio divino dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Es un principio divino, mucho más allá de mis razones personales. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Y cuál era la promesa? El versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si quiere, inviértalo. Deshonra a tu padre y a tu madre para que nunca te vaya bien en la vida. Para que todos los negocios que emprendas se estorben. Para que el Señor nunca te dé el desatar de tu mente. Hoy día estábamos con el pastor Marcel viendo algunas herramientas de la construcción, chapas, puro artefactos de cocina, cosas sumamente ingeniosas y bien hechas. ¿Ya se preguntó usted por qué nosotros nunca las inventamos y solo las compramos? ¿Alguna vez se preguntó por qué aquí no se crea nada, solo se consume lo que otros crean? ¿Por qué solo son ciertos países los que tienen la facultad de crear y nosotros solo la facultad de consumir lo que otros crean? O en el mejor de los casos, de copiar. ¿Alguna vez se ha preguntado qué cosa es lo que tenemos en la mente que no podemos? Yo les decía, me llamó una persona de Yacuiba, quería hacer un proyecto allá y me dijo, lo llamo usted, yo sé que es más complicado en Santa Cruz y usted tendría que venirse aquí a Yacuiba continuamente para ver esto. Yo le pregunto, ¿y no hay arquitectos en Yacuiba acaso? Sí, hay, me dijo él, pero aquí todos los arquitectos tienen el mate trancado. ¿Y saben qué es eso? Y es un doble sentido, es el mate trancado y es del mate, cuando se tranca, no fluye. Y yo decía, en Bolivia tenemos el mate trancado. ¿Saben qué es eso? Maldición. Porque cuando hay bendición, las ideas fluyen. ¿Saben cuál es una de las señales
de que el Espíritu de Dios se está moviendo en una persona? La creatividad. La creatividad es señal de la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu de sabiduría. Sabiduría y creatividad casi siempre van de la mano. Y cuando nosotros no tenemos eso desatado es porque no hay bendición. Todos lo hacen menos nosotros. ¿Ya se preguntó por qué? Una nación bajo maldición en las finanzas. Una nación bajo principados de pobreza que han oscurecido los cielos. Y el consejo de Dios, la dirección de Dios, el fluir de Dios, porque es de su trono que vienen las ideas para hacer la riqueza. Esos cielos oscurecidos no permiten que lo de Dios baje. ¿Por qué? Porque desde abajo se inciensa a los demonios y no al Señor. Esa es la razón por la que como bolivianos tenemos el mate trancado y tenemos que consumir lo que otros producen. Y tenemos que copiar lo que otro crea y lo copiamos mal y lo nuestro no es bueno. ¿De dónde tendrían que salir las ideas, la creatividad, el diseño, la inteligencia? De la iglesia, mi hermano. Porque la iglesia nunca debe estar bajo la sombra que está sobre su nación, cualquiera que sea el principado. Y después de que la iglesia se despoje de ese principado y de esa influencia, tiene que entrar a combatirlo para desterrarlo por completo de la nación. Pero ¿cómo puede desterrarlo la iglesia si todavía está bajo esa influencia? Si la iglesia está bajo la influencia de los principados de miseria y de atraso que gobiernan Bolivia, ¿cómo lo podrá desterrar un día a ese principado? Si está bajo ese dominio. En primer lugar, para poder desterrar a ese principado, tendría que liberarse de todas sus influencias. ¿No es verdad? Y las influencias demoníacas son corrientes de pensamientos, de acciones, de actitudes. No son solo demonios. Es más, la fuerza del reino de Satanás ni siquiera está en los demonios, está en la mentira que él logra sembrar en el alma. Porque si él logra meter una mentira, el demonio siempre tendrá acceso. Porque es una mentira sembrada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y te harás liberación y por hacerte liberación serás libre. ¿Dice así? ¿Dice así? ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad que te quitará la mentira, que era la fuerza de los demonios. Y conocerás la verdad y la verdad es la que te hará libre. Si la iglesia no se despoja de las mentiras que estos principados han metido sobre nosotros, ¿sabe qué? Nos los meten desde que somos niños estudiantes. El sistema educativo boliviano, bajo la influencia de estos principados, nos enseña a ser perdedores, mediocres. La educación, nuestra historia, nos enseña que no servimos y que hacemos las cosas mal. ¿Sí o no? ¿A quién le enseñaron a ser ganador en el colegio? Dígame una sola persona. Yo recuerdo, y yo he compartido con ustedes esto aquí en esta iglesia. Yo recuerdo niño, mi primera clase de historia en el colegio, y la profesora contándonos cómo nacimos a la vida republicana con el doble de territorio de lo que teníamos ahora. Y ella contando cómo toda la riqueza se la llevó todo el mundo y cómo nos habían quitado el litoral y cómo perdimos y cómo acá y el Chaco y todo. Y yo en mi alma de niño, yo de haber tenido 6, 7 años, no quería perder y no quería ser un perdedor. Y me fui mal de esa clase y le pregunté a mi padre y todo el día lo estuve hinchando, papá, ¿a quién le hemos ganado guerra? ¿A quién le hemos ganado? Yo con una necesidad de afirmación de que no era yo un perdedor para siempre. Porque eso está en el ADN del ser humano, Dios se lo puso. Y el diablo lo roba. Mi padre, ¿sabe qué me tuvo que decir? Ya le ganamos a los españoles, por eso nos liberamos de ellos.
Fueron los ejércitos venezolanos y peruanos y colombianos, ¿sí o no? Pero para que yo me quede, no me la creí mucho, pero para que me quede tranquilo de que a alguien le habíamos ganado. La educación boliviana enseña que somos menos que todos, así nos meten. Nos enseñan a ser resentidos y a culpar a otros por nuestras miserias. Yo me sorprendí, estuve en Paraguay y visité en Paraguay el Museo de la Guerra. Quería saber cuál era la opinión paraguaya acerca de la guerra del Chaco. Porque a veces la información que le dan a uno tal vez no sea la completa. Y empecé a preguntar más que de la guerra del Chaco, de una guerra que tuvo Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. No sé si algunos saben. Esa guerra en el finales del 1800 involucró, imagínense, Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Eso no fue una guerra, eso fue una masacre. ¿Saben cuántos soldados vivos quedaron del ejército paraguayo? Menos de 1000. Todos los demás fueron exterminados. El gobierno, porque ¿sabe? Era casi un promedio de 7 mujeres por hombre. El gobierno tuvo que buscar la manera de ayudar económicamente y permitir la bigamia. Hombres podían tener más de 2, 3, 4 mujeres y el gobierno los ayudaba económicamente. No habían hombres, se los habían matado en la guerra. Eso es mucho peor de lo que nos ha hecho Chile a nosotros, ¿sí o no? Nunca va a escuchar a usted a un paraguayo diciendo: por estos infelices malditos que nos robaron, nos mataron a nuestros hombres y por eso es que somos el país que somos. Nunca. Me sorprendió ver el cariño que le tienen al brasilero, al argentino. ¿Y saben qué se les enseña a los niños? No se les enseña la maldad del brasilero, argentino, uruguayo que los masacraron y por eso ellos son el país que son. Se les enseña la valentía del soldado paraguayo. Y esos niños crecen ganadores. Se les enseña esto. Su mariscal, López, les dijo así a los generales de los ejércitos enemigos: vamos a pelear hasta el último hombre, no nos vamos a rendir nunca. Y lo cumplió. Tuvieron que intervenir las no sé qué naciones para que ya no los exterminen a todos los hombres y por eso quedaron menos de 1000. Pero lo que ellos enseñan es: estos somos los paraguayos, somos valientes, somos aguerridos y no nos rendimos nunca. Imagino si nos hubiera sucedido a nosotros. Hasta el día de hoy tendrían la culpa Brasil, Argentina y Uruguay de que nosotros no producimos nada. Porque ese es el discurso de toda la vida. Solo mirando hacia atrás y culpando a otros, esa es la receta para el fracaso, para nunca avanzar y siempre quedarme miserable. Estoy harto de ese discurso, no sé usted. Me revuelve las tripas siempre que escucho a un hombre echándole la culpa a otro de sus miserias. Y nosotros como naciones nos hemos acostumbrado a ser una nación mendiga, una nación miserable. El mendigo, le pregunto yo a usted, ¿ha visto usted alguna vez un mendigo feliz cuando extiende la mano? No hay felicidad en el recibir como miserable. La felicidad está en el dar. ¿Sí o no? El gozo que produce el dar jamás lo experimenta el que recibe. Nosotros nos hemos acostumbrado a ser una nación de mendigos. Analicen su propia vida. ¿Sabe cómo me di cuenta yo que estaba bajo esta influencia demoníaca y el Señor me la hizo notar? Yo había empezado mi empresa constructora y le metía a todo lo que aparecía y yo quería crecer. Y tengo un tío que es millonario, riquísimo, muy rico. Y él siempre me llamaba para conversar, para saber cómo me estaba yendo. Yo me acuerdo que antes de llegar a donde mi tío estaba hablando por teléfono y una persona me pregunta: oye, ¿cómo te está yendo con? Pucha, gracias a Dios, bien, hombre, le estoy metiendo y me están saliendo las cosas. Ah, qué bueno. Llego, entro donde mi tío
Y mi tío me dice, ¿cómo te está yendo? Más o menos, tío. Y yo me di cuenta, ¿saben qué estaba queriendo yo? ¿No será que me ayuda? Y cuando dije eso, el Señor me dijo, ¿por qué decís esto? No te quiero mendigo. No tiene nada que ver con ser orgulloso. No tiene nada que ver con ser agrandado. No tiene nada que ver. Era despojarme de esas influencias demoníacas metidas en el cerebro, metidas en el alma. ¿Cuántos de nosotros, sabe qué, hemos crecido bajo este entendimiento? El que tiene, me tiene que dar porque yo no tengo. Casi que es la ley del boliviano. Observe usted, yo siempre veía, pasaba alguna desgracia y veía las noticias y salía la cholita, la viejita o quien sea. Había perdido sus cosas, se había muerto alguien y yo quiero que me ayuden porque yo no se les entiende, solo es llanto lastimero pidiendo que alguien le dé. ¿Por qué? Porque le pasó algo malo, alguien le tiene que dar. Y uno se ríe de esas cosas, pero lo tenemos metido en los huesos, mi hermano. Como iglesia de Cristo, si no nos despojamos nosotros de eso, ¿cómo vamos entonces a experimentar las bendiciones que Dios establece? Bajo influencia de demonios no se prospera a la manera de Dios. Bajo consejo de demonios no se prospera a la manera de Dios. Bajo raíces y corrientes de pensamiento demoníaca no se prospera a la manera de Dios y no se cambia una nación. La iglesia tiene que dejar de ser la reunión de los miserables. Escuche bien. La iglesia tiene que dejar de ser la reunión de los endeudados, de los mendigos, de los miserables, de los tacaños, de los mezquinos, de los que todo lo hacen mal. La iglesia debe despojarse de esas influencias, raíces malditas de demonios. Porque un día esos principados tienen que salir de la nación entera. Y no será por los gobiernos, solo será por la iglesia. La iglesia es el brazo de poder de Dios en la tierra. No son los gobiernos, mi hermano. No espere de los hombres lo que solo viene de Dios. Pero para ser agente de libertad nosotros, para esta nación, debemos estar liberados. Y estamos muchos de nosotros bajo esa influencia. Yo lo desafié ayer a que usted traiga una ofrenda de excelencia. No sé si lo hizo. Pero ahí prueba usted cómo es su corazón y si usted tiene una mente renovada o no, o tiene una mente atada, tullida, si tiene el corazón estrecho o si es un hombre dador, generoso, ensanchado. ¿Es usted liberado de estos espíritus? Pregúntese. Y cuando digo eso no me refiero a demonios específicamente. ¿Tiene usted estas raíces metidas en su alma, corrientes de pensamiento, formas de pensar? Porque el Señor dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a esa manera. Necesitas renovarse. Este es un excelente instrumento, esta reunión, para que el Espíritu de Dios nos desate. Necesitamos desatarnos y despojarnos de toda esa mentalidad de pobreza, de atraso, de miseria, de mendicidad, de hacer las cosas mal, de romper las leyes, de hacer las cosas solo para ser visto por los hombres, de deshonrar a la autoridad, de que hecha la ley está hecha la trampa. Y de por qué no lo voy a hacer yo si todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo hago yo? Porque yo soy diferente, yo soy del reino de los cielos, por eso no lo hago. Necesita la iglesia ser así. Y esto empieza con uno. Empiece usted en su casa. Le voy a dar consejos prácticos. Es usted de guardar chucherías ahí y montón de cosas que no usa. Si usted no usa algo desde hace 2 años,
sea lo que sea, es porque no lo va a usar. Despójese de eso. Limpie sus cajones, limpie su ropero, saque la ropa vieja, deje de vestirse como miserable. Yo sé, son hermosas esas, la polera adulada, la llena de huecos, ¿no ve? Bótela, mi hermano. Despójese de todo lo que le pueda atraer miseria a su alma. Esto no es místico, esto tiene que ver con esto. No es el misticismo que la polera rota atrae demonios y los demonios me embrujan. No es eso. Es algo que queda anclado al pasado, a lo que no sirve, a lo miserable, a lo que no dejo ir. Los psicólogos dicen que una persona que tiene muchas cosas guardadas en su cajón es gente anclada al pasado que no logra avanzar. Hay una relación. Yo, desde que el Señor me fue ministrando con esto, yo saco mi ropa, mire, trato de renovar mi ropa todo el tiempo. Y me di cuenta que no es un tema de plata, es un tema del corazón. Quiero estar nuevo, quiero estar renovado. Regalo y regalo todo. Quiero estar nuevo. Y ¿sabe qué? No me falta nada todo el tiempo. Porque es un principio. Siguiente punto. Y el siguiente punto tiene que ver con Israel. ¿Cuál es la postura de usted? O vamos a poner así para que lo anote. Amar, honrar y orar por Israel. ¿Cuál es la postura de usted con relación a la nación de Israel? ¿Qué es lo primero que se mueve en su corazón? ¿Usted tiene un rechazo hacia eso? ¿Una animadversión hacia eso? ¿Le es indiferente? Pues no sea tonto, mi hermano. El Señor prometió bendiciones a los que amen a Israel. Y el Señor prometió bendiciones financieras al que consuele a Israel. Aquí hacen el Shabbat, ¿no, apóstol Don Niño? Los viernes, la ofrenda de acá va para consolación de Israel. ¿Y sabe qué es esa consolación? Es decirles de alguna manera, el mundo no los odia. En Bolivia no los odiamos. Eso es consuelo. Porque ¿sabe qué? Ellos piensan y ellos saben que el mundo los odia. Porque el mundo los odia y el mundo no sabe ni siquiera por qué. Esa nación solo le ha traído bendición a la tierra, al planeta, con todos sus avances, sus descubrimientos, con todo lo que ha traído en todas las áreas. Y el mundo los odia y nadie sabe por qué. Y el mundo se ha vuelto proenemigos de Israel. Y los enemigos de Israel, ¿sabe qué le traen al mundo? Solo luto, muerte, dolor, llanto, guerra, odio. Y el mundo está a favor de ellos. Usted ya se puso a pensar, solo puede ser demoníaco. ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente usted? ¿Y qué hace usted por Israel? Pues déjeme decirle, hay bendiciones prometidas para el Señor. Prometidas por el Señor para quien ame, ore y honre a esa nación. Le voy a mostrar. Génesis 12, del 2 al 3. Usted ya lo conoce este versículo. El Señor diciendo, yo bendeciré a los que te bendigan. Yo maldeciré al que te maldiga. Yo le haré bien al que te haga bien, está diciendo el Señor. Y le haré mal al que te haga mal. Yo le haré bien al que te quiera. Y yo le haré mal al que no te quiera. Y Salmo 122, 6, este me gusta mucho. Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Sabe qué está diciendo? Ore.
En las redes sociales, yo siempre que escucho una mentira acerca de Israel, publico la verdad. Siempre a todo mi entorno les estoy hablando de la verdad de lo que sucede allá. Mi grupo de amigos que eran del mundo, teníamos una fraternidad, un día me invitaron para explicar el tema árabe-israelí y yo expliqué desde sus orígenes según la palabra de Dios. Y les cambió el pensamiento, y habían 2 descendientes de árabes ahí. Les cambió el pensamiento con relación a Israel. ¿Sabe qué es eso? Es ser un embajador de esa nación aquí. Pedid por la paz de Jerusalén y sean ¿qué? Prosperados los que te aman. Sean prosperados los que aman esa tierra. Hay un porqué. Se nos va a hacer largo si yo se los explicaría hoy. Hay un porqué. Se lo voy a resumir en esto. Todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que el hombre conoce de Dios, vino de ellos, a través de ellos, incluido nuestro Salvador. La palabra, sus enseñanzas, todo lo que se conoce de Dios, del Dios verdadero, no viene de Roma, mi hermano, viene de Jerusalén. Viene de ese pueblo escogido por Dios. Y el Señor dice que los endureció a ellos y los echó fuera por un tiempo para que todos los demás pudieran entrar. Imagínese, en un momento, y eso dice Romanos, imagínese que usted, padre de familia, tiene sus hijos dentro de casa y quiere adoptar por misericordia niños que viven afuera de su casa y que allá pasan frío y hambre. Y la única manera que usted tiene de que esos pobres niños de afuera puedan entrar es si usted saca a los propios de su casa. Y si usted por amor a esos niños extranjeros, ajenos, termina sacando a los propios de su casa, mete a estos niños y que ahora estos los odien a los de adentro, a los que eran originales. Y que ahora se levanten altivos diciendo, ahora nosotros somos los dueños, ustedes no son nada. Eso dice el Señor. Lo mínimo que el Padre quisiera es que el que ahora está en el lugar ilegítimamente, entre comillas, del hijo legítimo, sea bueno con el hijo legítimo que se apartó y sufrió. Y sufre para que yo haya ocupado su lugar. Por lo menos lo que el Señor demanda es que yo sea bueno con él y que yo lo ame y que yo lo bendiga y que yo lo proteja en la manera que yo pueda. Eso dice el Señor. De eso se trata el amor a Israel, porque todo lo que nosotros conocemos de Dios vino por ellos y ellos fueron apartados para que nosotros entremos, dice el Señor. Ellos eran el olivo real que fue desgajado para que nosotros, olivos silvestres, fuésemos injertados. Y dice, un día volverán a ser injertados a su lugar de origen. Alégrate cuando eso suceda. Amén. Ore para que eso suceda. Mientras ellos están afuera, protéjalos de la manera que usted pueda. Consuélelos, ore por ellos. ¿Y sabe qué dice el Señor? Y si haces esto, encima te voy a prosperar. Te voy a bendecir, te voy a amar más. Eso dice el Señor. Porque bendeciré al que bendiga a ese pueblo. Amén. Mucha gente, y yo, me gustaría contar esta historia de cómo con una persona de ascendencia árabe, libanesa, palestina, cómo descubrimos que cuando él rompió, yo lo ministraba acerca de esto, y cuando él rompió ese odio contra Israel, recién ahí pudieron prosperar sus negocios. Es más, está prosperando tanto que ya nos tiene asustados. Pero cuando él hizo ese cambio, fue como un desatar algo que estaba trancado. Y yo fui aprendiendo ahí, dándome cuenta, bajo las experiencias que tenía y lo que dice la palabra, que hay bendiciones para el que consuela, bendice, ama, ora por Israel. Amén. No desperdicie oraciones y cuando esté orando, acuérdese y ore por esa gente, ore por ese pueblo, ore por Jerusalén.
bendígalos, traiga su ofrenda al Shabbat, déla con alegría, déla generosa. Nada de eso cae en saco roto, mi hermano. Sea sabio. Amén. Siguiente punto. Ser honesto en mis negocios y mis tratos. Y este ser honesto no es según el estándar boliviano. Amén. Es según el estándar divino. Y la vara está un poquito más alta. No es según todo mundo lo hace, es según Dios dice. Deuteronomio 27, 17. Mire lo que dice el Señor. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. ¿Saben qué es eso? Cuando se establecían los límites del terreno, que por lo general se ponían hitos que marcaban que desde ahí hasta ahí era el límite del vecino y el mío, y que venga alguien y le quite un poquito. El Señor dice que aborrece la pesa falsa. Escuche, si usted es deshonesto en lo que hace, en su trato, en lo que vende, si usted no paga a sus empleados, si usted no paga al que trabajó, si usted le ha retenido salario a alguien que ya trabajó para usted, si usted está debiendo dinero y pudiendo pagar retrasa el pago, todo eso trae maldición sobre su trabajo, sobre sus finanzas, sobre su empresa, sobre su negocio, sobre su casa. La Biblia dice, si retienes el salario del que trabajó, el clamor de él, yo lo oigo y ahora yo me levanto contra ti, dice el Señor, porque digno es el obrero de su salario. Si usted es abusivo con el indefenso, si usted es abusivo con el extranjero, con el desvalido, quitándole, o como dice aquí, reduciéndole el límite, ¿sabe qué es eso? Quitándole su derecho, lo que es correcto. Usted puede ser maldecido por Dios y sus finanzas ser trancadas y no prosperar en lo que hace. Si usted es deshonesto en sus tratos, no cumple su palabra, no hace las cosas bien, no entrega lo que se comprometió a entregar, como se comprometió a entregar, cuando se comprometió a entregar, si no paga, no espere un trato justo de parte de las personas. ¿Y sabe qué va a suceder? Eso que usted hace, se lo van a hacer todos sus clientes, se lo van a hacer todos sus proveedores, se lo van a hacer todos los que lo contraten, exactamente lo mismo. Mire lo que dice Isaías 33, 1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, porque dice la Biblia, hay gente que se cree viva diciendo, no, muy caro, muy caro, muy caro, y cuando le bajan el precio y lo compra, dice, estaba barato, soy vivo. Proverbios dice eso. Cuando acabes de hacerte el vivo, cuando acabes de saquear, cuando acabes de salirte con la tuya, dice el Señor, serás saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, ¿qué cosa? Se hará contra ti. Si a usted le deben y nunca le pagan, revise su proceder anterior. Si usted hace el trabajo y le quedan debiendo, si usted entregó y no le entregan lo que le correspondía, si a usted le pervierten el derecho continuamente, revise su vida y si no sea que atrás usted viene haciendo eso lo mismo y tal vez con los más débiles.
Una vez el Señor me llamó tan fuerte la atención a mí, con esta cosa. Tenía yo una reunión con una persona importante que me iba a reunir de negocios. Yo sabía que esta persona era súper puntual. Y habíamos marcado a las 3 y yo tenía una reunión a las 4 con uno de mis albañiles que necesitaba pedirme algo. A la reunión de las 3 llegué, casi me maté en las calles para llegar 3:00. Salí de esa reunión 4:30, ya me estaba esperando mi albañil. Me fui a otro lado, compré una cosa, aparecí 5 y algo. Y cuando yo parqueaba, el Señor me dijo, ¿por qué sos deshonesto con el más chico y sos temeroso del más grande? No apruebo tu corazón en eso. Y yo me empecé a dar cuenta de todo mi trato. Y el Señor me empezó a ministrar acerca de la manera de tratar a las personas y de hacer diferencia entre unos y otros. Y por eso estaba encontrando problemas yo en mi trabajo. Y esas son cosas que como iglesia nosotros debemos ser diferentes. Necesitamos caminar hacia la ruta de la integridad en verdad y no de apariencia. La integridad que es del corazón, que no tiene, que no importa ser visto o no, es del corazón porque es para Dios. Y yo entré avergonzado a pedirle perdón por haberlo hecho esperar 1:30. No lo hubiera hecho esperar nunca al hombre de negocios con el que me interesaba hacer negocios, ni un minuto. Pero no tuve problemas en hacer esperar 1:30 a una persona que necesitaba de mí. Eso es ser deshonesto y es una cosa pequeña. Llevémoslo a todos los niveles de la vida. Si tenemos una postura hacia algunos y somos tiranos con los más pequeños, los más desvalidos, lo que dice la Biblia, el huérfano, la viuda, el extranjero, eso está diciendo los que están en situación de desventaja. Y el Señor aborrece que yo me aproveche del que está en situación de desventaja. Y una persona que necesita de mí está en situación de desventaja. Si yo soy deshonesto en mi trato con las personas, en mi negocio, en lo que debo darle a cada cual conforme me comprometí y conforme a lo que es justo, voy a tener siempre estorbado mi negocio, mi empresa, mi trabajo, mi finanzas. Sépalo. Si yo hago deslealtad, me harán deslealtad. Si yo saqueo, seré saqueado. Si yo abuso, seré abusado. Esa es la razón probablemente por la que a usted no le pagan, mi hermano, hasta ahora. Y revise a cuántos usted no le ha pagado, pequeñitas cantidades. A cuántos hizo perder el tiempo, a cuántos hizo trabajar en vano. ¿Y cuánto de eso estamos sufriendo nosotros y nuestros negocios no prosperan? Siguiente punto, que nos quedan 10 minutitos. Ser fiel administrador. Y de esto vamos a hablar las próximas 2 horas. Ser fiel administrador. En otras palabras, ser fiel en lo que estoy para poder estar sobre algo mayor. Póngase a pensar en qué trabaja usted, cuál es la fuente de su sustento. ¿Ok? ¿Usted es fiel en eso? Califíquese del 1 al 10 en cuanto a la escala de fidelidad con relación a este lugar de trabajo que usted tiene, o a este negocio, o a esta empresa, o a este empleo, lo que sea que le da dinero para vivir. Califíquese del 1 al 10 en su nivel de fidelidad. Si usted está aplazado, mi hermano, no espere que en algún momento va a recibir más, que en algún momento va a ser promovido, que en algún momento va a tener una empresa más grande,
que en algún momento los negocios van a crecer, alguien con mayor volumen de capital va a invertir en usted, le van a subir el sueldo, lo van a promover al siguiente estado. Porque la ley de Dios y el principio dice esto: fiel en lo poco, sobre mucho estarás. Amén. ¿Es usted fiel administrador de lo que ahora tiene, así sea feo, así sea escaso, así sea poco? Así no le apasione, así lo que sea. En todo esto, ¿usted es fiel? ¿Pudiera usted catalogarse como un hombre fiel en su lugar de trabajo? Porque José era fiel cuando lo tenía todo con su padre, cuando era riquísimo y era el heredero y era el adulado. Y fue fiel cuando fue metido como esclavo en la casa de un hombre extraño. Y fue fiel. Y fue fiel cuando injustamente fue metido a la cárcel. Ahí fue fiel. Y de ahí, de ser fiel en todo lo que le vino en las manos, el hombre pasó a gobernar la nación más poderosa de la tierra, porque era lógico. Era un hombre fiel. El hombre fiel es confiable para el Señor. Y el requisito de todo líder, que siempre se repite en la Biblia, es que sea fiel. El Señor no dice que sea ungido, dice que sea fiel. Esto encarga a hombres fieles. El Señor siempre pidió para el líder, para el hombre de Dios, fidelidad como principal requisito. Y esa fidelidad, si no es demostrada en los negocios que hacemos, en lo que administramos, no sé si usted recibe 2 pesos, mi hermano, o si usted recibe 2 millones, ¿usted es fiel con eso? ¿Administra bien o es disipador? ¿Usted considera que es buen administrador de lo poquito que tiene, de lo mucho que tiene? Pues la receta para crecer en su negocio, en su finanza, en todo lo que usted quiera, es: empiece a ser fiel sobre eso poquito, como le tocó. Olvídese de las condiciones ideales para empezar a ser fiel y buen administrador. Como le tocó, en lo que le tocó, así difícil, así de injusto, así de escaso, así de poco, así de tirano es su jefe, así de fregados son los empleados, así. ¿Usted es fiel? Porque no hay nadie que sufrió más injusticia que José, y él fue fiel, y no tenemos mejor ejemplo de cómo de la misma cárcel se puede pasar en un día a gobernar una nación. Porque la mano de Dios lo hace con los fieles. El que es fiel en lo poco, sobre mucho siempre estará. Sea fiel administrador. Los primeros que deben disfrutar del bien de lo que usted gana es su casa. Si es usted mezquino para con los de adentro, usted no es fiel administrador. Tenía un discípulo que él tenía mucho dinero y se fue a Estados Unidos de shopping y él se gastó $5,000 en ropa para él y para su mujer y sus 3 hijos $2,000. Y yo le dije: eso que haces puede ser la tranca para tu bendición futura. Y las bendiciones que estás teniendo las estás cosechando porque tus padres hicieron bien las cosas, porque este era un negocio familiar. Pero si vos seguís con esta postura egoísta y abusiva, donde sos vos el que come el bien y no los tuyos. Él andaba en un vehículo espectacular y le dejó un vehículo viejo a su mujer. ¿Sabe qué? Su casa no estaba comiendo el bien de lo que él recibía. Eso es ser mal administrador. Porque un fiel administrador le da a los suyos primero. Y los de la casa siempre están bien primero. Amén. Pero no es disipador. Es fiel y responsable administrador de lo que tiene, sea poco, sea mucho.
Mujer, usted necesita leer todo el Proverbios 31. Ahí le va a dar principios de administración, la palabra de Dios, le va a dar principios de emprender, de hacer, de negociar. Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa. Ojo, ¿sobre quién? A ver, y aquí es importante aclarar esto. ¿Sobre quién está la responsabilidad de traer la provisión a la casa? ¿Sobre el varón? No. Tampoco sobre la mujer. La responsabilidad de traer la provisión al hogar es de Dios. Él lo hace y lo direcciona a través del varón cuando éste es fiel. Yo lo descubrí en mi vida cuando en medio de ese desierto en el que yo estaba económico, trabajaba, todo se me quemaba en la puerta del horno, nadie me pagaba. Y yo estaba recién casado. Y todo, yo le decía a mi esposa, todos los proyectos, todas las ideas, todo lo que hago, todo lo que ya me contrataron para hacer, a última hora se cierra, se tranca, no conseguía llevar plata a la casa. Aparece un día un discípulo, creo que les conté esa historia, y me dice, bueno, él se había perdido de la iglesia hacía unos 3, 4 años. Me contó que quería volver y me dijo, ¿sabes qué? Hice unos negocios. Y me contaba de sus negocios y yo con mi cabeza en otra cosa. Y ahí me dice, bueno, no te quito más tiempo. Venía a darte esto porque vos siempre fuiste bueno conmigo y me enseñaste la verdad. Y me entregó un paquete. Yo pensé que era un libro. Cuando lo abro, eran más de $3,000 que él me estaba ofrendando. A los 3 días viene otro discípulo con el mismo cuento, ya yo sabía a qué venía. Y me ofrendó $2,500. Yo veía eso y ¿saben qué me impresionó más? Ese fin de semana había estado yo en un congreso, en un encuentro, perdón, sirviendo. Y se me había acabado el perfume y ya no tenía ni un peso para comprarme ni siquiera perfume. Y vi el perfume que tenía un discípulo y lo olí, me gustó mucho. Y dije, ni bien tenga plata, me lo voy a comprar. 2 días después de que viene a darme la segunda ofrenda a este discípulo, se aparece otro discípulo en mi oficina con una bolsita de una perfumería. Y me dice, te va a parecer raro. Estaba en mi oficina, que está a 15 kilómetros de donde yo estaba. Y el Señor me dijo, levántate y anda a comprarle este perfume a Joaquín. Bueno, ya te lo compré, te lo entrego, me voy. Y se fue. El perfume que yo había anhelado. Y ahí yo aprendí una lección. ¿Sabe qué? Lo del perfume me quebrantó mucho más que lo otro. Porque eso era un detalle muy específico. Dinero necesitamos todos. ¿Verdad? Y el mensaje que Dios me dio es, yo cuido tu casa. Yo con mi trabajo, con mi esfuerzo y mi diligencia no había podido llevar plata porque el Señor trancó y Él dice que cuando Él cierra nadie abre. Pero cuando Él abre, nadie cierra. ¿Y sabe qué? Amén. Porque fiel es el Señor. Amén. Ese año entero yo fui sostenido por el Señor y todo lo que yo recibía de plata lo recibía por haber sido hombre de Dios, no por arquitecto, no por empresario, no por emprendedor, no por metedor, no por diligente, porque todo eso el Señor lo trancó. Pero la plata me aparecía. Tuve estos experimentos. Un saco me puse y tenía $500 adentro. ¿De dónde? No sé. Un día que vino una parejita, mira, esta es otra. Vino una pareja cuando yo fui a Estados Unidos, estuve en Chicago en el año 2010, y me alojó una familia de un médico boliviano. Me alojaron ellos ahí con mi hermano y se portaron sumamente bien con nosotros. Él era embajador, había sido embajador boliviano en Estados Unidos, nos atendió de maravilla.
y me regaló unos libros de arquitectura. Entonces me llama mi madre y me dice, llegó el doctor fulano acá y estamos llevándolo a tomar un café, a agasajarlo, a estar con él. Ah, ya, buenísimo. Me voy donde mi esposa, le digo, ha llegado esta pareja que cuando yo era soltero fui allá y me recibieron, me atendieron muy bien. Quiero regalarles algo. Entre ella y yo juntábamos 100 bolivianos. Entonces, un libro, ya, me voy a la librería y hay 110, 120, pillé uno de 100. Lo compré el libro de 100 bolivianos. Y se lo empecé a dedicar, era lo único que tenía y yo rogando que mi padre sea el que pague el café porque si no íbamos a pasar el papelón de la vida, ¿no? Y queriendo dedicarlo el libro, me olvidé del nombre de la esposa. Entonces dije, yo sé dónde está el nombre de la esposa, en uno de los libros de arquitectura que me regaló él, me lo dedicaron junto con el nombre de su esposa. Voy y abro ese libro que no lo veía, hacía unos 2 años que no lo ojeaba. Abro el libro y adivinen qué, $700 ahí, donde estaba la dedicatoria. Yo ese libro siempre lo había leído. Pienso yo que en algún momento metí esa plata ahí, no sé por qué, ni me acuerdo. Pero así fui sostenido, de esta manera, todo ese año que el Señor me enseñó que no es de mi trabajo y que el proveedor de mi casa no soy yo. El proveedor es Él. Pero la provisión se tranca, escuche bien, espere. La provisión se tranca si el hombre de la casa es infiel. Amén. El conducto regular que el Señor usará para proveer al hogar será el varón. Pero no es responsabilidad del varón. La responsabilidad del varón es ser fiel delante de Dios. La provisión viene del Señor. Cuando entendí esto, ¿sabe qué? Tuvo descanso mi alma. Se fue una tonelada de mis hombros. Y se fue todo el temor de mi vida acerca del futuro. Porque ¿sabe qué me decía el Señor con ese detalle del perfume? Yo cuido tu casa. Yo te cuido, no te va a faltar nada. Solo sé fiel conmigo, no te va a faltar nada. Un día entré a mi departamento y ojo, el departamento en el que vivía un día les voy a contar también, esa fue otra historia. Entro a mi departamento y estaba sonando estaban todas las luces apagadas y yo había dejado un disco de Marcos Barrientos y cuando entro decía la canción, yo te cuidaré, te daré todo lo que necesitas, no te va a faltar nada. Y era tan fuerte la presencia del Señor ahí, yo me empecé a quebrantar y yo supe, no me va a faltar nada. Voy a pelear todos los días por ser fiel al Señor. Él es el proveedor de mi casa, Él es el proveedor de mi esposa, Él será el proveedor de mis hijos. Yo solo debo ser fiel a Él y a sus principios. Amén. Esa sí es mi tarea. Todo esto que estamos leyendo, esa sí es mi labor. Eso sí está en mis manos. Eso no lo va a hacer pastor por mí, ni congreso por mí, ni predicador por mí, ni libro por mí. Esa es mi tarea como hombre, como líder de mi casa. La provisión, los recursos, las formas, Él se encarga porque Él sí que es creativo y Él sí que no tiene una billetera corta, mi hermano. Él no es limitado, sus fondos son inagotables. Amén. Y último punto. No corra tras de la plata, busque el reino. Y ahorita le voy a explicar qué es esto. Abra ahí Proverbios 21:5. Hay gente que corre tras del dinero, se apura, se desespera, se aloca. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.
El que se va solo tras del dinero, mi hermano. Y el que lo único que le interesa es tener el dinero, lo más probable es que nunca lo tenga. Y si lo tiene, solo le hará mal. Si usted busca primero el reino, y le voy a decir esto ahí, preste atención. ¿Cuándo es que hemos sido enseñados y estamos siendo enseñados y hay una corriente en la iglesia a nivel mundial acerca de la transferencia de riquezas del impío a la iglesia? ¿Cuántos han escuchado? Yo creo firmemente en esto, pero creo que solo se dará cuando la iglesia alcance un nivel de madurez que solo le interese el reino de los cielos, no su propio bienestar egoísta, personal y sus propios deleites. La iglesia madura pensará a nivel de reino, la iglesia inmadura solo le interesa su bienestar personal. El inmaduro, el cristiano inmaduro no se sacrifica por nadie, quiere estar bien él, menos se sacrificará por el reino. ¿Sabe usted cuál es la institución terrorista o la organización terrorista más rica de toda la historia? ¿Sabe cuál es? ISIS, el Estado Islámico. ¿Cuántos han escuchado de ellos? Están sembrando terror por todo el mundo, crecen asombrosamente y poseen miles de millones de dólares. ¿Y sabe por qué crecen tanto? Porque tienen dinero. ¿Y sabe por qué tienen tanto dinero? Porque sus líderes solo piensan en su reino, el reino de terror que ellos quieren implantar. No es que ellos viven como reyes y se roban la plata, no, toda la plata la utilizan para fortalecer este reino de maldad y de terror y de expandirlo por todo el mundo, porque tienen una meta y es expandir el reino de terror de ellos, del Islam y de la yihad, que es la guerra santa contra los infieles que ellos llaman. Su única meta es expandir a todo el mundo esta revolución maldita, demoníaca. Y todo lo que hacen va en función de eso, y todos los recursos que tienen va en función de eso, y por eso crecen. Imagínense la iglesia, el reino de los cielos, el reino más noble que existe, la misión más noble que un hombre puede tener en esta tierra, engrandecer el reino de los cielos. La tarea más noble, usted todo lo que haga, nada va a ser más noble que esto. Imagínense si todos los recursos y todos los pensamientos y todo lo que hacemos fuera en función del reino de los cielos. ¿Usted cree que el Señor no tendría problemas en transferir todos los recursos de los impíos, de los narcos, de ISIS, de los zetas y de no sé quiénes más, hacia la iglesia, que es su reino? ¿Por qué el Señor no lo transfiere? ¿Ya se preguntó? Porque ¿sabe qué nos haría ese dinero a nosotros? A todos nos perdería. Si esa riqueza viniera sobre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios solo mirando por sus intereses personales, ese dinero solo nos haría daño y nos apartaría de la verdad y el reino se estancaría para siempre. Cuando la iglesia alcanza tal nivel de madurez que solo piensa en reino, todo le será añadido lo que necesite. Y ese es el último principio. Piense en el reino de los cielos. Busque los intereses del reino de los cielos. Averigüe qué es eso, cómo es y cuál es su lugar en el reino de los cielos. Sirva, piense y viva para eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué significa y su justicia? Y sus maneras. ¿Cuáles son las maneras del reino de los cielos? ¿Cuáles son sus formas? Y todas estas cosas, dice el Señor, te serán añadidas. ¿Y sabe de qué cosas hablaba? De casa, de comida, de vestido, de todas las cosas que tenemos necesidad. Está ahí Mateo
Cuando la iglesia tenga mentalidad de reino, yo estoy seguro que se dará la transferencia de la riqueza, de los recursos, porque vendrá a fieles administradores y el reino de los cielos explotará. Porque ¿sabe qué? Para que cualquier reino de la tierra se expanda, es con dinero, mi hermano. Y todo reino es respetado por sus recursos. ¿Sí o no? Y los recursos son del Dios de los recursos, de nuestro Padre. ¿Por qué no son entonces de sus hijos? Habría que preguntarse. ¿Qué pasa con la iglesia? Y abra ahí para terminar el Salmos 37:4 y con esto terminamos esta parte. Salmos 37:4. Deleítese en el Señor. Deleítese en Él. Deleítese en los intereses de Él. ¿Y sabe qué le da a Él por añadidura? Todos los deseos de su corazón, hasta lo que usted ni siquiera sabe. Hasta yo me doy cuenta, hay cosas que el Señor a mí me ha dado y solo las pensé, ni siquiera oré. Ni siquiera se las pedí, simplemente las anhelé en mi corazón. ¿Cuántos han experimentado eso? Es por esto. Si Él dice, si yo te doy más de lo que pedís o imaginás, yo sé de qué cosas tenés necesidad. Deleitate en mí, dice el Señor, yo te concedo los deseos de tu corazón que ni siquiera tenés presente. Así es el Señor. Y sepa una cosa, el Señor es absolutamente generoso. No tenemos un Padre mezquino. Es absolutamente generoso. Estos son los principios para la bendición financiera. Examine usted su vida. Examine en cuál de ellos está siendo infiel. Examine cuál de ellos ha roto. Y si puede estar bajo maldición por causa de esto. Y sabe qué, ordene su camino. Empiece a aplicarlos en su vida y usted verá cómo empieza a ser desatado. Y cómo empieza a ser prosperado, cómo empieza a ser bendecido. Y cómo su casa empieza a alegrarse también. Porque la bendición de Dios no añade tristeza, no sufre la familia cuando hay bendición de Dios financiera. Amén. Terminamos aquí esta primera parte y empezamos pronto ya temas prácticos, consejos financieros acerca de emprender, acerca de qué hacer con el dinero, acerca de qué no hacer. Nuevamente les digo, voy a tratar de decirles con mucha humildad y temor lo que yo he vivido, he pasado y he aprendido. No soy experto en esto ni soy la última palabra, pero lo que le voy a decir, se lo voy a decir porque ha funcionado y lo he leído en la palabra de Dios y lo he experimentado en mi propia vida y lo he visto suceder en la vida de otras personas. Les voy a contar un poco de mi testimonio de ese fracaso que les dije y todas las lecciones que el Señor me enseñó y cómo emprender. Amén.